buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, como cada jueves, compartir temas vinculados a la salud con ustedes en este espacio que llamamos Foro Médico, un espacio hecho con mucho compromiso, con mucho amor, con mucho cariño y por sobre todo tratando de llevar información útil a todos ustedes, porque sabemos que la información, decimos siempre, empodera. Y en una época en que podemos prevenir tantas cosas con la información, me parece muy oportuno tocar un tema esta noche que nos preocupa de sobremanera, sobre todo a los padres y a los abuelos también, en relación al uso de la tecnología por parte de nuestros niños. Nuestro tema denominado esta noche Alerta de Salud Digital en Niños y Adolescentes, abordando todo lo que hace al bienestar infantil. Por eso nos acompañan miembros de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, a quien ya las voy a saludar, la doctora Julia Coronel, pediatra, miembro de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y la doctora Emma Valdés, pediatra también y miembro de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, felices de estar en tu espacio. Un Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, muchísimas gracias por el tiempo que se toman, porque yo sé que estamos en una época terrible, ¿sí? Que no vamos a tocar ese tema porque ya todos los medios lo están tocando y muy bien, por cierto, que es los altos índices de influenza infantil que están afectando a nuestros niños y también a la gente adulta, ¿eh? Pero no solo influenza, Sí. sino tenemos cocirculación de varios virus. Justamente después de la pandemia eso no está pasando, no circulan virus, un virus por vez, sino circulan 4, 5, 3 y los niños se infectan no solo de un virus, sino de 2 o 3. Exactamente, todos están con eso, increíblemente, pero no solamente en Paraguay, sino en la región se está dando. En todo el mundo. En todo el Es mundo un se está fenómeno. dando ese caso. Bueno, Y nosotros tenemos el agregado del dengue. también. O sea, Que no se chicos, fue, ¿eh? no, Se porque fue. esto este calorcito y entonces tenemos dengue con alguno de los virus respiratorios que dijo Sí. Julia. Y entonces es como un reto, pero ahí vamos. Sí, por eso les agradezco infinitamente que se tomen el tiempo porque sé que están colapsadas todas las pediatras, pero era un tema que hace muchísimo tiempo lo quería tocar. Lo hablé con el presidente, que también él está de viaje y me sugirió el nombre de ustedes, así que Muchas gracias. muchísimas gracias. Y vamos a hablar de esto que es la alerta en salud digital, que lo denomino así porque tenemos que estar en alerta ante todo lo que ocurre hoy y sobre todo porque hablamos del segmento infantil y también de los niños y adolescentes ya. Entonces vamos a dividir y vamos a clasificar en dos etapas, doctora. En la información para que la gente pueda adentrarse en el Está tema. bien, ¿No es así? está bien. Bueno, ¿y es tanto así? ¿Es para alertarnos lo que está pasando? Y sí, porque em, nuestros niños ya son nativos digitales, a diferencia de nosotros, que nosotros nos fuimos aprendiendo con el tiempo. Ellos son nativos digitales, o sea, nacen con la tecnología a cuesta suya. Entonces, empezar una niñez ya con todas las pantallas abiertas, con toda la tecnología, es un reto tanto para los padres como para los pediatras. Y por eso nosotros debemos o sea, darle pautas a nuestros padres y a los maestros para que justamente el niño cuando llega a la adolescencia pueda tener el concepto bien claro de cuándo es nocivo y cuándo no tener una pantalla enfrente tuyo. Ya, ¿existe un tiempo como para que el niño pueda interactuar tecnológicamente, estar? Porque sabemos que, por ejemplo, hablamos de pantallas, pero hablamos también de teléfonos celulares. Y hoy día el niño de 2 años tiene un celular en la mano porque sabe que es un medio de comunicación en su inocencia. Pero lo que aprende después, lo comentamos nosotros los padres. Y justamente nosotros hablamos de pantallas refiriéndonos a todos los dispositivos, porque por ahí es un poco más fácil, entre comillas, limitar los horarios de televisión, pero los celulares y todos los portátiles los chicos llevan a la habitación o llevan a todas sus actividades diarias. Entonces es un poco más difícil establecerles horarios, pero esos horarios están muy bien establecidos, de acuerdo al desarrollo de cada etapa, como bien dijiste, desde lactantes, niños y adolescentes. Ujú. O sea, los pequeños hasta los 2 años, lo recomendable es cero pantalla. Cero.
cero. O sea, ellos no tienen que estar viendo videitos, hablo de lo más frecuente, ¿verdad? Porque algunos padres dicen, bueno, yo le adapto y son videos infantiles Para que se para que entretenga. no, y ese Es- concepto sí. está bastante errado, porque el entretenimiento, justamente, utilizar las pantallas como entretenimiento es lo que está errado. Porque yo hago un paralelismo con el uso del andador, que a veces los padres utilizan para poder realizar otras actividades, le ponían, porque está prohibido el uso de andadores. Eso también es nuevo, ¿eh? Sí, O sea, sí, nuevo digo en el sentido de que en mi época, de antaño estamos totalmente. hablando, Nosotros ¿verdad? teníamos Usaba. andadores de Sí, madera. sí. Fíjate, Sí, qué horror. pero realmente yo Sí. hago un paralelismo porque ahora realmente lo que hacemos tal vez, es poner una pantalla enfrente, entonces tenemos diferentes soportes para desde los celulares, pasando por las tablets e incluso la computadora para los chiquitos. Ujú. Entonces los pequeños hasta los 2 años no deben usar nada de eso. Porque, o sea, a mí yo creo que lo más importante, fuera de decir no deben usar, es la justificación, porque a esa edad la neuroplasticidad de los niños es enorme. Ellos están desarrollando ese cerebro para poder elaborar futuramente sus propias ideas y poder hacer frases para poder expresarse sobre todo. Entonces, lo que nos dicen es que el niño adquiere sus habilidades tanto cognitivas como motoras desde el vientre de mamá. O sea, él recibe estímulos y da estímulos, empuja y recibe estímulos del exterior y está en contacto a través del movimiento. Entonces nace y sigue con lo mismo, porque el ser humano tiene pautas de desarrollo que tiene que ir ganando en Evolutivo. esa etapa, que son Sí, evolutivos y sí, todos son muy importantes. exacto. Y a lo que vamos en esa etapa es que el niño tiene que aprender primero de qué se trata el objeto que está viendo en la pantalla. Entonces, primero tiene que tener ese interactuar con su cuidador, con los padres, si es que están o no, porque finalmente, aunque le dejen con un cuidador, es muy diferente que el otro le hable y que esta persona, que el bebé le pida o hable o reciba una respuesta de otro ser humano antes que estar viéndolo en la pantalla. Viéndolo solo, por ejemplo. Viéndolo solo, porque tiene que aprender primero lo tridimensional, o sea, saber y haber tocado y saber qué es una pelota en el cerebro para verlo después en la pantalla, que es plana y que es solo bidimensional, O sea, que para que le el pasamos cerebro elabore. de algo tridimensional a algo Claro. bidimensional y plano. Es Claro, como que que lo es, transferimos a un mundo diferente. sí, que es lo que no podríamos aprender del revés. O sea, Ay, por si Dios. vemos la representación, o sea, Sí. un dibujo, nosotros, si vemos el dibujo de un árbol, en el cerebro nosotros sabemos cómo realmente es un árbol, Ujú. que el tronco es cilíndrico, que las hojas, que eso es una cosa totalmente tridimensional que podemos trepar, que las ramas, que las hojas que se A mueven, ver si etcétera. entiendo, doctora. Perdemos la composición de las Sí. cosas O o retrasamos, retrasamos la retrasamos composición. bastante, ¿Y porque eso qué puede generar en un niño de 2 años que permanentemente está con una pantalla y, como decís vos, no está con un papá que le está explicando, mira esto, los colores, todo lo demás? ¿Qué pasa con ese niño, con su y desarrollo? lo que pasa es un retraso, porque el niño tiene el cerebro maduro y estamos hablando de un niño normal, pero hay un retraso en la adquisición del lenguaje para comenzar, porque en ese proceso también no solo de movimiento y de tridimensionalidad, sino que el lenguaje se va adquiriendo a través de esa interacción con el otro, porque el niño es autodidacta a esa edad, realmente. Ujú. Nadie le enseña a hablar, Claro. sino que dice una cosa y recibe una respuesta del cuidador que él va relacionando con los objetos. Ujú. Entonces lo que vemos son, o sea, lo que yo he leído en los estudios es que hay comparaciones de un retraso muy importante en el aprendizaje posterior
entre un niño que recibió pantallas hasta los 2 años y uno que no. O sea que hay Sí, si hacemos un sí, paralelismo, vemos que hay una diferencia. exacto. Además de que el niño debe tocar, también debe sentir, Mm. que una pantalla te puede hacer sentir. También tiene que, se hicieron muchos estudios en niños, adolescentes, y ahora hay en adolescentes que después vamos a hablar, pero niños primero, le hicieron resonancias magnéticas nucleares cerebrales, viendo el movimiento cerebral. Y como vos sabés, hablaron siempre los primeros 1000 días, donde Sí. las conexiones neuronales van imbricándose. Entonces, es el momento en que tenemos que aprovechar que el lactante menor conecte sus neuronas, porque es el momento donde más crece el cerebro hasta los 2 años, es donde más se va a enriquecer también. Y no solo tocar, es sentir, es mirar a los ojos. Los seres humanos tenemos que mirarnos a los ojos. Y también, o sea, en esa resonancia lo que se vio es que hay un aplanamiento de los movimientos cerebrales, o sea, nos están conectando las neuronas cuando nosotros le colocamos al niño una pantalla. Es más, también aprendemos a hablar en ese momento y no, lo normal es que nosotros vemos que algunos padres le colocan la pantalla, el niño está jugando, eso no está bien. El niño tiene que escuchar una sola voz, la del padre, la de la madre, del cuidador, porque él tiene que estar aprendiendo del movimiento de la boca del padre, de la expresión del padre o la madre, o de la expresión del cuidador de la profe. Tiene que estar aprendiendo las vocales y cómo hablar. Y cuando hay dos sonidos simultáneos, eso le distrae y no puede adquirir ni el lenguaje primario. Por Dios, cuánto daño le estamos haciendo a los niños. No digo sin saberlo, porque siempre está en todos lados, están las redes, hoy no podemos decir que estamos desinformados al respecto, quizás no con la profundidad como con que lo estamos tocando en un tema médico, pero hay que generar conciencia. Yo creo que habría que hacer una campaña incluso desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría para llevar esto a la conciencia colectiva y de los padres y empezar a cambiar ese tipo no sé, ese tipo de formación, de educación, de trato que tenemos hacia nuestros niños en esa etapa de la vida, porque cuánto daño realmente le estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar porque hay muchísimas preguntas que quiero hacerles y seguramente la gente en casa también querrá que les haga. Así que vamos al primer corte de la noche, agradeciendo como siempre a Bioethic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este segmento. Corte brevísimo y enseguida estamos con ustedes.